Estamos de regreso y les contamos que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. El organismo busca indagar su eventual responsabilidad en los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. Queremos conversar sobre esta situación con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Gloria, gracias por conversar con nosotros esta tarde. Bienvenida a CNN Chile. Gracias, Matilde, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, más allá del reportaje que había sacado CIPER en el mes de mayo, donde se habla de un departamento de cerca de 400 millones de pesos que compró la esposa de Héctor Espinosa, con él como codeudor solidario, hasta ese momento la PDI era una institución que estaba funcionando muy bien, que se ponía de ejemplo, incluso frente a Carabineros, que tiene esta investigación tremenda por toda la pérdida de dinero que alcanza casi a los 30.000 millones de pesos. Y claro, la institución que aparecía como dando el ejemplo era la PDI. ¿Le sorprendió efectivamente que esto ocurriera en esta institución que hasta ahora también era incluso de las mejor evaluadas y con mayor credibilidad entre la población? Mira, nos sorprende no por dos cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos en el Consejo para la Transparencia. En nuestra encuesta nacional de transparencia del año 2020, que acabamos de publicar hace un par de meses atrás, aparecía efectivamente la Policía de Investigaciones como una de las instituciones más confiables en el país, ¿no? En el top 5 de las instituciones más confiables en el combate contra la corrupción. Evidentemente no teníamos estos antecedentes a la vista y habrá que ver qué es lo que la justicia dice al respecto. Pero también sabemos, y yo creo que esa es tal vez el vaso medio lleno dentro de lo compleja y la mala noticia en el fondo que recibimos de esta institución. Y tiene que ver con que efectivamente aquí operaron las instituciones para generar la alerta temprana. La Unidad de Análisis Financiero generó la alerta a propósito de la compra de este departamento, lo que ha significado finalmente que el Consejo de Defensa del Estado el día de ayer decidiera presentar en el fondo efectivamente esta acusación, esta querella, digamos, ¿no? Y creo que esto es bien importante en términos de lo que las instituciones señalan y que también es coincidente con otro dato que nos señala nuestra cuenta nacional de transparencia, que es la percepción de los ciudadanos respecto a el funcionamiento de las iniciativas o la institucionalidad contra la corrupción. Y si miramos también los datos de esta encuesta nos dice que respecto a hace 10 años las personas hoy día creen que efectivamente las instituciones hoy en día funcionan mejor para combatir la corrupción, es decir, existen mejores, más bien dicho de otra manera, existen más instituciones, más iniciativas, más posibilidades de combatir la corrupción respecto a hace 10 años atrás, y eso es porque probablemente hemos ido generando un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública que nos permite levantar estas cosas. Son pésimas noticias sin lugar a duda. Nadie quiere que finalmente la desconfianza en las instituciones se siga profundizando. Gloria, porque claro, la Unidad de Análisis Financiero comienza y saca el tema de la compra de este departamento por parte de la esposa de Héctor Espinosa. Sin embargo, ella tenía recursos propios porque trabajaba ya hace mucho tiempo en un organismo que recibía más de 4 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, uno podría pensar que efectivamente estaban los recursos para comprar ese departamento con lo que se dio al contado y con la parte que se pidió como codeudor a Héctor Espinosa. Pero eso abre otra investigación, más bien abre la curiosidad de comenzar a revisar las cuentas y aparece algo que es preocupante, que es el uso de gastos reservados dentro de la Policía de Investigaciones. Y ahí tenemos, digamos, aparece una cuerda que es sin fin de tirar, porque los gastos reservados en instituciones como la Policía de Investigaciones, como las Fuerzas Armadas, son evidentemente gastos reservados que tienen un uso que la población no debiera, entre comillas, fiscalizar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que hay que ponerle un límite en general a espacios potenciales de discrecionalidad que pueden significar eventualmente algún tipo de irregularidad. Yo creo que evidentemente poner límite a los gastos reservados en general de las Fuerzas Armadas, de orden, es una noticia que permite en la práctica poner límites y confianza a la ciudadanía. La rendición de cuentas en la práctica no es solamente para algún tipo de instituciones, la rendición de cuentas es para todo tipo de instituciones. Y en la práctica esto debiera también convocar a este tipo de situaciones, ¿no?
particularmente cuando se trata de recursos públicos que se destinan a determinadas materias, y por lo tanto creo que es una buena noticia que se abran puertas para que efectivamente exista un mayor control social de este tipo de situaciones. Pero los gastos reservados debieran seguir existiendo. Yo creo que hay que mirar el caso a caso. Mi impresión es que, y es parte de la política que nosotros mismos en el fondo hemos generado, y de hecho en la práctica yo creo que ha habido avances importantes en el Estado. Hay que limitar o disminuir al máximo esos gastos, la discrecionalidad respecto a gastos que efectivamente pueden significar cuestiones de irregulares, ¿no? Y yo creo que esa es la política que debiera primar. Y me parece que en este caso en particular debiera efectivamente reducirse o eliminarse lisa y llanamente este tipo de gastos que no tengan algún tipo de justificación en términos de el ejercicio de un cargo específicamente. Ahora, cuando falla una institución como esta, bueno, primero tenemos que tener el principio de inocencia, que lo dijo ayer el Sergio Muñoz, que es el nuevo director de la PDI: toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y hay una sentencia. Sin embargo, claro, a la luz de lo que se ve, si alguien puede cometer, entre comillas, un delito de malversar fondos en una institución como la PDI, pudiera estar a lo mejor vulnerable a haber cometido otros ilícitos, considerando el tipo de crímenes que persigue. A ver, yo creo que eso es como especular e ir más allá. Lo que yo creo que es muy concreto respecto a las instituciones en general, particularmente instituciones que tienen una labor respecto al control público, respecto a la investigación, por ejemplo, en términos de delitos, de crímenes, la necesidad de generar mecanismos de accountability y rendición de cuentas es cada vez más importante. Yo creo que eso lo hemos visto en los últimos años. Yo creo que este país necesita avanzar mucho más en esa materia. Claramente, la ley de transparencia y acceso a la información pública ha sido una contribución en esa materia, pero también tenemos que avanzar en aquellas cosas que son todavía mantos de opacidad en alguna de estas instituciones. Y en ese cuadro creo que debemos comprometernos todos. Digamos, tenemos una oportunidad como país ahora de reconstruir las confianzas. Y reconstruir las confianzas significa claramente tener que abrir las puertas, abrirse a la rendición de cuentas, abrirse al acceso de la información pública, al acceso a la información pública de las personas, porque finalmente es esa la información que permite a las personas poder hacer el control social que corresponde. Y yo creo que todavía en esto evidentemente estamos al debe y tenemos que avanzar. ¿Cuál ha sido la experiencia de precisamente el Consejo para la Transparencia en solicitar información de este tipo a este tipo de instituciones? Bueno, ustedes saben que el Consejo para la Transparencia es la instancia de reclamo respecto al no cumplimiento de las instituciones en materia de acceso a la información pública, ¿no? En el caso de investigaciones en particular, y esto no tiene necesariamente una vinculación con el caso que se investiga, que como bien decía Matilde, habrá que mirar y probar que efectivamente existe la comisión de un delito acá, existe claramente el principio de presunción de inocencia, pero así todo, creo que es muy importante considerar, por ejemplo, que investigaciones se encuentran en el top 5 de las instituciones más reclamadas en el país. Por lo tanto, claramente hay la necesidad, reclamadas digo, por solicitudes de acceso a la información que o no se cumplen o se cumplen de manera insatisfactoria para las personas que solicitan, o lisillanamente no se entrega la información. Bueno, aquí hay una tarea entonces relevante que asumir de cara a la ciudadanía respecto a la necesidad de abrir las puertas para generar el control social que se requiere para este tipo de instituciones. La confianza finalmente tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tienen las instituciones de rendir cuentas a la ciudadanía, y yo creo que eso es parte importante de esta elección, más allá, por cierto, del procedimiento judicial y las sanciones que corresponden si efectivamente se comprueba el delito. Ahora, le ha llovido sobre mojado a la PDI durante esta semana. Conocimos no solamente esta investigación que abre el Consejo de Defensa del Estado, que por otra parte, antes de pasar al otro tema, cuando el Consejo de Defensa del Estado interpone una querella es porque tiene antecedentes lo suficientemente concretos como para poder hacerlo, no es que especule haciendo una investigación. Por supuesto, bueno, el supuesto es que el Consejo de Defensa del Estado es una institución del Estado que justamente está para eso, ¿no? Pero hay que seguir los procedimientos judiciales que corresponde hasta establecer efectivamente la dimensión de la eventual comisión del delito y la sanción. Lo que es importante es que las instituciones que persiguen también y que tienen que sancionar actos de corrupción, en el fondo lo hagan de manera adecuada y de manera categórica respecto a la comisión de este tipo de delitos, porque eso es una señal potente para la ciudadanía. Bueno, y este tipo de delitos tiene que ver con recursos. Sin embargo,
embargo, lo que yo le iba a preguntar iba por otro lado, porque durante esta semana, claro, no solo tuvimos este caso que enfrenta la PDI, sino que enfrenta tal vez uno mucho más grave, que es el encubrimiento o eventual encubrimiento por poner siempre adelante el principio de inocencia. Pero aquí aparece que en el caso de la muerte de la subinspectora Vivanco, aquí se transgredieron muchísimas cosas y eso es muy grave porque pone otro manto de duda en una institución que se dedica a la investigación, y ya tenemos los problemas con Carabineros. Teníamos la esperanza y la confianza en que la PDI realizaba procedimientos que se atenían a todas las normas, pero parece que no. Y sobre todo después vimos lo que ocurrió con el Instituto Médico Legal, donde aparece una autopsia primero y luego aparece otro informe después. ¿Qué tenemos que pensar respecto a otros casos donde no es una PDI la que está involucrada en la muerte, sino que son personas NN? Aquí lo claro y lo concreto, creo yo, es que son las instituciones las que tienen la obligación de dar señales claras y contundentes a la ciudadanía respecto a cómo se van a combatir este tipo de irregularidades al interior de las instituciones. No puede ser claramente que existan vicios al interior de un procedimiento finalmente policial y que finalmente nos terminemos enterando que parece que la realidad era otra respecto a lo que se había señalado. Hay que ser claros y categóricos. La confianza en las instituciones es una tarea fundamental de un sistema democrático sólido, y creo que noticias como estas son noticias gravísimas que requieren una respuesta adecuada de sus autoridades, de manera tal que finalmente evitemos la debacle, digamos, de las instituciones. Sin duda, pero aquí no se conoce por el funcionamiento de las instituciones, digamos, las fallas que hubo, sino que se conocen porque alguien habla, no porque hay un procedimiento para detectar el error. Pero hay un procedimiento de reconstitución de escena y que finalmente termina generando una pero realidad, porque ya había habido una realidad un antecedente previo. Distinta, claro. O sea, la reconstitución de escena se hace porque no coincidían las cosas. Bueno, sí, parte importante de lo que hay que develar es esto. Lo importante es que yo creo que este tipo de cosas no pueden ocurrir. Y yo creo que para que este tipo de cosas no ocurran, las instituciones tienen la obligación de ser tajantes y muy claras respecto a las señales que dan de confianza a la ciudadanía y de la sanción que corresponda a aquellos que en el fondo hayan cometido una irregularidad o sencillamente un delito. Gloria, usted defiende el funcionamiento de las instituciones como un garante de que eso nos va a efectivamente dar la seguridad de que todo tiene que ocurrir como pensamos, como debería ser. En estos meses que lleva al frente del Consejo para la Transparencia, ¿cuál ha sido su experiencia con las instituciones? Porque nosotros hemos caído en un descrédito que es bien peligroso. Por eso le quiero preguntar a usted, ¿cuál ha sido su experiencia de lo que ha visto en las instituciones en estos meses, estando en el cargo que está? Mira, nosotros hemos hecho un trabajo, yo creo que ha sido sostenido en eso, y que es un trabajo que tiene que ver no solo con una presidencia, es con el trabajo de una institución. Aquí hay un trabajo importante, una tarea importante que emprender en torno, primero, a garantizar el acceso a la información pública, ahí donde esto permite que exista el control social, donde se permite efectivamente el combate a la corrupción y donde se permite efectivamente el ejercicio de otros derechos, lo que nosotros llamamos el derecho llave. Mi experiencia en este tiempo es que efectivamente nosotros como país, la ley de transparencia tiene 13 años, hemos ido avanzando en materia de acceso a la información pública, y creo que el dato que señalaba al principio da cuenta de eso. Hoy en día las propias personas perciben en Chile que existen más instrumentos para perseguir la corrupción. Eso no quiere decir que no estemos en un buen pie, porque también esa misma encuesta nos dice que el 67% de las personas cree que existe corrupción en el sector público. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer a propósito de lo que ha sido la experiencia de las instituciones, la confianza en las instituciones en los últimos años? Es ser claros y categóricos. Aquí no basta con, en el fondo, generar una ley de transparencia que permita hacer determinadas cosas, y muchas cosas, de hecho, que la propia prensa devela en distintos medios de comunicación y propias investigaciones que se hacen tienen que ver con el uso de la
ley de transparencia. Pero eso no es suficiente. Fortalecer un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública implica tener una ley de transparencia, tener otras normativas, pero también tener sanciones adecuadas. Si nosotros avanzamos de esa manera, vamos a generar efectivamente instituciones, reglas del juego que jueguen para todos, en una democracia que tiene que jugar para todos y no con privilegios para algunos. Y la ley de transparencia en esto ha sido un instrumento, me parece, clave. Nosotros como Consejo para la Transparencia, de hecho, frente a incumplimientos en materia de acceso a la información, en materia de transparencia, hemos aplicado investigaciones sumarias y estamos en el fondo en esos procesos también. Y aplicaremos las sanciones que corresponde si es que efectivamente vemos que hay incumplimiento ahí, porque acá hay un derecho fundamental de la ciudadanía que tiene que ser respetado. Muy bien, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, muchísimas gracias por conversar con nosotros a propósito de este caso grave que está ocurriendo y que está afectando a la PDI. Muchas gracias.